todos, bienvenidos a Nueva Jerusalén Podcast, el espacio donde escucharás de la palabra de Dios, anécdotas, testimonios y mucho más. Somos tu familia Nueva Jerusalén. Llegó el pediatra y me dijo, lo siento mucho, tuviste una niña, hubo complicaciones, son bastante serias, la niña defecó dentro de tu vientre y pues ella está entre la vida y la muerte. Pero que me acosté en la cama y mirando hacia el cielo, sin hablar, le dije a Dios, permite que esta niña viva, permítame. Usted ahí clamó de su corazón. Clamé, yo puedo decir que realmente sentí la necesidad como muchas personas y fui a la fuente perfecta. Usted sintió en ese momento la necesidad de hablar con Dios, aún sin conocerlo. Le dije al Señor, si tú me das esa niña, yo te prometo que busco una iglesia y ella va a saber de ti, y mi familia y los hijos que me vas a dar van a saber de ti. Setelvina Orozco, estoy aquí por la misericordia de Dios y porque creo que cuando algo sucede en nuestras vidas es importante decir, hablar las maravillas que Dios hace a través de nuestras vidas, no solamente lo que nosotros podemos leer en la Biblia, sino lo que en la actualidad Dios está haciendo a través de la humanidad, a través de todos aquellos que le buscan, que le creen. Y estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Dios es grande, no porque yo sea grande, no porque realmente yo diga que yo lo puedo, sino que Dios sabe los tiempos, Dios sabe los momentos. Y estamos aquí con el único propósito de que el nombre de Dios sea exaltado, no otra cosa más. Y aquí estamos para compartir un poco de las maravillas de Dios y que sea de edificación para todo aquel que lo pueda escuchar. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Es un gusto, un honor, un privilegio enorme poder estar delante de ustedes en esta tarde para poder así hablar acerca de las maravillas, los milagros y las grandezas del Señor. Somos la iglesia cristiana Nueva Jerusalén, ubicada en Riverhead, donde pastorean nuestros pastores Roberto Elías y Daisy Salcedo. Para la gloria del Señor, soy miembro de esta iglesia y les habla su servidora Lilian Cabrera. En esta tarde estamos acá junto a una hermana muy especial que también es miembro de la iglesia y le vamos a dejar para que ella se presente. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Setelvina Orozco y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda para poder venir a ser de testimonio y venir a hablar las maravillas que Dios hace a través de la vida de sus hijos. Gracias, hermana Setelvina, por haberse tomado de su tiempo, haber aceptado la invitación para poder venir y así compartir un tiempo en esta hora para poder así a través de este medio poder llegar a todas aquellas personas que nos escuchan y que podemos así de esta manera exaltar el nombre del Señor. Amén. Por lo bueno, maravilloso que el Señor ha sido en sus vidas. Damos gracias al Señor porque sabemos que es una victoria en la vida suya, en la vida de su familia, vamos a decirlo así. Así que cuéntenos, hermana Setelvina, ¿cómo usted llegó a los pies del Señor? O sea, ¿en qué momento usted decide a ponerse en la lista del ejército del Señor? Cuéntenos un poco, ¿en qué momento toma usted esa decisión? Amén.
1999, un año donde mi esposo y yo esperábamos una bendición, que era el nacimiento de mi hija. 28 de noviembre de 1999, el Señor le place regalarnos una hija. Nosotros no éramos cristianos. 5 de la tarde, 5:30, nace una niña, en el cual, estando yo allí en el hospital, yo veo que la niña nace. Por supuesto, era la primera niña, no tenía yo ninguna experiencia. Lo único que veo es que ella nace y se la llevan inmediatamente para, no sé para dónde, y a mí me dejan sola. Un poquito después, 20 minutos quizás, entra una enfermera y me dice, tuviste una niña, porque yo no sabía que era una niña. Y me dice solamente que hubo un poco de problemas, pero vendrá un pediatra y te va a explicar qué fue lo que pasó. Tiempito después llegó el pediatra y me dijo, lo siento mucho, tuviste una niña, hubo complicaciones, son bastante serias, la niña defecó dentro de tu vientre y pues ella está entre la vida y la muerte. Wow, se En complicó palabras me dio a entender eso y me dijo, tú estás joven, tú puedes tener más hijos. Y me explicó un poquito de las consecuencias de lo que ella estaba pasando en ese momento. Me dijo, puede ser que tu hija vaya a ser vegetal, o puede ser que no hable, que no escuche, que no camine, y no va a tener una vida buena. Wow. Lo lamento, pero te lo tengo que decir. En ese momento, le voy a ser sincera, hermana, yo no sentí tanto peso dentro de mí, tanto dolor, porque yo no había experimentado lo que es ver un hijo. La maternidad no se le Exacto, había despertado. Exacto, yo no había experimentado eso. El día siguiente llega una enfermera y me dice, ¿quieres ir a ver a tu hija? Y yo le digo, sí. Me lleva y yo veo así, entro en un lugar donde había demasiados niños. Era un intensivo. Estoy hablando de mi país, Guatemala, que allá todos los niños lo tienen junto. Están cada quien en su camita. Al entrar, yo vi un padre que estaba postrado y le sobaba así la cabecita a un niño, a un bebecito, no sé si era niña o niño, pero eran recién nacidos. Wow. Y pude ver que él estaba, yo pienso que orando. Yo veo hasta el fondo y miro mi nombre, porque allá tampoco ponen los nombres de los niños de inmediato, era el nombre de Telvina. Empecé a caminar hacia donde mi nombre estaba, empecé a ver a esa niña luchando por su vida, y cuando llegué enfrente, yo me acuerdo que mi niña dio un suspiro. Wow. Y yo creo que en ese momento mi vida cambió. Ahí se conectó. Yo ya no fui la misma. Estuve un rato contemplándola, mirándola y no sé qué más. Pero cuando yo regreso al lugar donde yo estaba, el cuarto donde estaba, yo me acuerdo que me acosté en la cama y mirando hacia el cielo, sin hablar, le dije a Dios, permite que esta niña viva, permítame. Usted ahí clamó de su corazón. Clamé. Yo puedo decir que realmente sentí la necesidad, como muchas personas, y fui a la fuente perfecta. Usted sintió en ese momento la necesidad de hablar con Dios, aún sin conocerlo. Le dije al Señor, si tú me das esa niña, yo te prometo que busco una iglesia y ella va a saber de ti, y mi familia y los hijos que me vas a dar van a saber de ti, sin hablar, solo en mi pensamiento. Y así pasó el tiempo. Pienso que 20 días después me dieron a la niña. Sobrevivió. Sobrevivió. Qué alegría. Sentí que lo que yo le había pedido a Dios, Él lo había escuchado. Él lo había escuchado.
Y allí decide usted entregarle su vida al Señor. Pasan meses y meses y yo no hago nada y empiezo a sentir dentro de mí lo que yo le había prometido a Eso Dios. de la promesa. Un día tan lindo, conozco a una persona, me dijo, vamos a la iglesia, hacen unas manualidades. Yo ya tenía ese deseo de ir a una iglesia y yo le dije, voy, vamos. Fui. Y pues ya me quedó una iglesia, conocimos al pastor. Un domingo fuimos con mi esposo. Y yo puedo decir que ahí empezó mi vida cristiana. Ahí fue donde yo le dije a Dios, perdóname porque se había pasado un tiempo y yo no había cumplido con lo que le había dicho. Pero cuando Dios tiene planes con el ser humano, no hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Empezamos a ir a la iglesia y así fue como yo me convertí, me bauticé y conocí al Señor. Conoció al Señor. ¿Y cómo fue como la infancia de la niña? ¿Cómo usted manejó esta situación? Fue muy difícil. Cuando se le entregaron, usted la lleva a la casa, usted es una mujer joven que no tiene experiencia. ¿Cómo usted manejó esta situación? ¿Cómo fue para usted? Fue muy difícil. No le voy a decir que fue fácil. Ella se me enfermaba, era emergencia tras emergencia, hospital tras hospital. El dinero que teníamos se nos terminó porque lo llevábamos a hospitales y muchas veces nos la daban como llegó. Teníamos que parar con doctores, digamos que privados. Privados, esos son caros en nuestros países. Bien caros. Así es como ella se recuperaba. Yo creo que así pasó los primeros 3 años de su vida. Los primeros 3 años. ¿Y a qué edad ustedes se dan cuenta que la situación aún se complica más? Como le digo, yo no tenía experiencia. Yo miro que a veces mi hija no hablaba, no me contestaba. Y me empiezo a dar cuenta que ella no escuchaba. Y a consecuencias de eso, no podía hablar. Eso es yo no puedo decir con seguridad que eso es por lo que ella le pasó o que ella ya venía así. Porque realmente allá no le dicen a uno, claro. Mira, ella no escucha o algo. Y uno sin experiencia, a mí nadie, ni un familiar me dijo, hay algo malo, raro en tu hija, digamos, claro. Que ella no hablaba, no respondía. Y así. Y así se fue como ya creciendo y ustedes como padres fueron viendo que ya la situación se tornaba un poquito más difícil porque ahora usted al ver que su hija no habla, que su hija no escucha, la situación se pone más difícil. Exacto. Y manejaron esa situación, pero ¿y a qué edad se dan cuenta ustedes que la niña tiene un cáncer? Porque aquí esto es, digamos, lo esencial en claro, o sea, todo es, ya vemos la mano de Dios desde el principio y cómo el Señor la trajo a usted, a su familia, entonces a través de la situación de la nena, pero entonces, ¿y en qué momento se dan cuenta del cáncer de la nena? En el 2017 yo empiezo a notar en ella que no comía. De repente cenábamos todos y ella decía, yo no tengo hambre, se iba sin comer. Y pasaron, creo yo, alrededor de 2 meses hasta que aparece un síntoma nuevo, que fue el primer síntoma, falta de apetito. Después empezaron los vómitos. Después que empezaron los vómitos, a los 4 días de ella estar con vómitos, yo la llevo a emergencia, me la atienden, regresa al doctor después de hacerle unos estudios y me dice, ella no tiene nada, le encontré un tumor en el hígado, pero no es canceroso, no es maligno, no te preocupes, por lo tanto los síntomas que ella tiene no le está causando este tumor.
Y yo creo que eso fue el diagnóstico más horrible que pudimos haber recibido, porque yo regresé confiada. Ella no tiene nada, gracias a Dios. Pasan los días, pasan los meses y mi hija sigue empeorando. Fueron alrededor de 8 meses donde empieza la lucha nuevamente. Su apetito seguía disminuyendo, las náuseas eran más constantes, dolores de cabeza, una sensibilidad en el olfato que no podía ella sentir comida porque solo con el hecho de oler ella vomitaba. Wow. Yo creo que cuando uno está sin ningún dolor, sin ninguna pena, a usted le pasa 1 mes, 2 meses y uno dice qué rápido se va el tiempo. Pero cuando usted pasa con dolor, ya sea que usted lo siente o ya sea que usted vea a un ser querido, ya no se dice lo mismo. Ya no se vive con esa... Fueron 8 meses bien difícil, donde yo le decía a Dios, Señor, me estás llevando por el desierto. Yo no sé la hora ni el día en que esto va a terminar, pero segura estoy que tú sí lo sabes. De eso no tuve duda. Segura se aferró al Señor en esos ¿Cómo momentos. va a parar todo esto? Yo no lo sé. Yo lo único que espero que sea algo bueno. Mi hija siguió empeorando. En todo este tiempo paramos en emergencias, estudios, con psiquiatra me mandaron porque a mí me dijeron que no le encontraban nada y que por lo tanto podría ser que ella quería adelgazar y que en su cabeza estaba. Era algo. Me daban pastillas para que yo se lo diera para ayudar. Yo le decía a Dios, se los doy, y yo sentía que no. Yo nunca le di una pastilla. Y mi hija empeorando. Hubo una semana que 4 o 5 libras bajó. Wow. De último, al fin, ya de último, lo único que ella podía comer era su desayuno. El resto del día no le comía. Del día no más. Ella comía y lo sacaba, o bien sea que ya no. Y yo decía, ¿dónde va a parar todo esto? Y llegan momentos en la vida de uno donde el enemigo quiere venir a sembrar la duda. Porque ese es el trabajo de él. Exacto. Pero gracias a Dios que uno recuerda, no estoy solo. El enemigo le bombardea aquí, pero por un lado a uno, el Espíritu Santo está. Recuerda por el otro lado. En el otro lado. Y depende de uno qué voz escuchar. Yo decía, yo sé que creo en un Dios todopoderoso y yo no voy a escuchar la voz del enemigo. Yo le voy a creer a Dios. Esa es confianza, eso es cuando ya aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios. Y así seguimos. Un día por fin nos mandan con un cirujano y le hacen a ella nuevamente un examen, creo que del hígado, porque el hígado lo habían dejado por un lado, y me llaman y dicen, necesitamos operarla de inmediato. Creemos que lo que ella tiene es cáncer, porque el hígado está enorme, me mencionaron tamaño, me mencionaron pulgadas, y hay que operarla. Y así fue. Lunes a las 6 de la mañana le operaron. Después de que lo operaron, nos dieron el resultado y el cirujano dijo, lo que ella tenía es cáncer. Sí, es cáncer. Y dijo, sin un poquito más, y ya no lo hubiéramos podido salvar el hígado. Y yo dije, adiós, llegaste a tiempo. Usted sabe que uno no habla, pero lo piensa. Llegaste a tiempo. Tal y como madre, usted agradecida con el Señor. Yo dije, se acabó esta prueba, gracias a Dios. Me acuerdo que también dijo, esperemos que el cáncer no regresa, porque una de las características de esta enfermedad
es que muchas veces vuelve a aparecer y cuando aparece es más agresivo. Y si regresa, entonces vamos con quimioterapia. Y uno dice, no va a aparecer. Uno como hijo de Dios está confiando en ese momento porque uno no sabe, como dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y no sabe uno cómo Dios trabaja. Definitivamente. Y así pasamos. Yo puedo decir, segunda vez que Dios me dejaba a la niña de nuevo. Segunda vez. Era segunda vez. Wow. Como madre, ¿cómo usted manejó esto? Como yo soy madre también y sabemos que todas las madres podemos tal vez decir en un momento, o sea, no puedo más porque quizás no hay dolor más duro el ver a tu hijo que está ahí al borde de la muerte. ¿Cómo usted como madre manejó esta situación? ¿Cómo aprendió usted en ese desierto de su vida? Yo creo que cuando hay que llorar, hay que llorar. Nadie está preparado para cuando viene el dolor a uno. Como dicen, ahí es donde uno sabe quién es. Yo siempre, si una oración que yo le pido a Dios es en decirle, Señor, que en cualquier circunstancia de que yo pase, manténme firme. Y siempre le he pedido a Dios eso. Porque yo digo, ¿de qué sirve decir uno soy cristiana, confío en Dios? Viene la prueba y ¿qué queremos hacer? Salir corriendo. Derrumbarnos. Buscar un hoyo donde meternos. Y no estoy hablando de algo que no pasa. Estoy hablando que de la mayoría de personas es lo que hacen. Claro. ¿Por qué? Porque dice que en medio de la prueba es que sabemos quién es quién. Somos. Y yo decía, había escuchado un predicador que decía, el fuego, si llega a la madera, lo quema. Si llega al oro, lo purifica. Y yo decía, Señor, esa palabra. Purifícame. Señor, purifícame. Y le digo, yo no le voy a decir que es fácil. Pero yo le decía a Dios, si yo voy a llorar, pero sintiéndome que tú estás conmigo. Paz, y sintiendo que nunca yo quiero decirte por qué. Si no, Señor, ¿para qué? De todas maneras, la vida cristiana a nosotros no nos han engañado. A nosotros no nos han dicho aquí, ven, sé cristiano y ¿sabes qué? Nunca vas a tener problemas. Exacto. No, a nosotros nos han dicho, Cristo mismo fue el ejemplo de sufrimiento. ¿Y qué fue en sus últimas palabras? Exacto. Por amor a nosotros. Y nosotros con algo ya queremos espantarnos. Salir entonces, corriendo. ¿dónde está nuestra fe? Nuestra confianza. Y yo decía, no, yo tengo que confiar en Dios. Yo me aferré. Y siempre me recuerdo algo que le digo y no se me olvida. Señor, permíteme dormir en paz. Y yo dormía en paz. Eso era porque su confianza estaba plena en el Señor y usted sabía que usted estaba dependiendo del Señor, porque como una madre puede en ese momento dormir en paz cuando sabe que tal vez su hija le quedan días, meses, no se sabe. Exacto. Y a veces eso es lo que las personas allá afuera no pueden entender, cómo el cristiano está ante una situación tan fuerte y se ve que está tranquilo, pero no es nuestra tranquilidad, no somos es nosotros. La paz que el Señor pone en nuestros corazones. No somos nosotros. ¿Y cómo seguimos? Porque vemos que después vuelve nuevamente. Cuéntenos otro poco la otra etapa. Ahí vamos, hermana, nuevamente. Lo que tanto oíamos vuelve a venir. Empiezan normalmente una persona que ha sido diagnosticada con cáncer tiene un seguimiento por varios años. Claro.
en periodos como de 3 meses, examen de sangre, CAT scan y todo lo que le hacen. Mi hija llevaba alrededor de 2 años cuando empiezan a aparecerle nódulos en los pulmones. Y recuerdo la primera vez que la doctora dijo, tu hija tiene nódulos en los pulmones. Esto puede ser una infección pasada, una infección presente o una recurrencia del cáncer. Cuando ella volvió a decir esa palabra, yo temblé. Yo dije, no. Se desboronó por dentro. Una vez más, no. Pero una vez más dije, yo sé en quién he creído. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Nosotros podemos cambiar, pero Él no cambia. Y me volví a aferrar. Y así pasó el tiempo. Y los meses, cuando nuevamente recuerdo que Dios me preparó para recibir ya la noticia confirmando lo que era una sospecha primero. Me recuerdo, hermana, que empecé a sentir algo tan precioso de parte de Dios. Ahora yo entiendo que Él me estaba preparando una vez más para lo que venía. Yo sentía, iba manejando en mi carro, sentía un gozo, sentía una alegría, sentía paz en mi corazón. Y yo le decía a Dios, Señor, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias. Una paz tan inmensa. Y después cuando yo estaba nuevamente en lo que lo voy a decir, yo recordé todo. Por eso digo, Dios me estaba preparando. Aparte de eso, 3 días antes de que mi hija nuevamente nos dijeran, ella tiene cáncer nuevamente, yo sueño a mi hija que llega y toca la puerta de mi cuarto de madrugada y me dice, mamá, mírame, ¿qué tengo? Mira mi cuerpo. Y ella estaba cubierta de los pies a cabezas de moretones, unas llagas tan feas que le cubría todo el cuerpo. Yo cuando la vi dije, Dios mío, esto tiene que ser algo feo porque se veía horrible. Se lo había a usted. Se veía horrible. A los 3, un martes yo iba al trabajo cuando me llaman y dice, te estamos llamando de la oficina de la doctora, mencionan el nombre de la doctora de mi hija, tienes que traerla el jueves. Y yo me acuerdo que le dije, ¿y para qué es esa cita? No sé. Ella solo dejó una nota. Mi corazón palpitó. Tembló. Me fui a trabajar ya con esa angustia. Pero yo le decía al Señor, todo va a estar bien si tú estás con nosotros. Amén. Son esos momentos donde uno se aferra. Y saca esa fuerza que saber de dónde. Exacto. Como que no la tiene, pero para ahí no está. caer. Para no buscar soluciones donde no la hay. Equivocadas. El jueves le digo a mi esposo, llévatela tú. Y le dije, por favor, a nomás te dicen el resultado, llámame, porque yo estoy bien angustiada. Él se fue, tomé el horario que él se fue, calculé a qué horas él me iba a llamar, no me llamaba, le mando un mensaje, ya saliste, y él no me llamaba. Y después él sale y me pone, ya salimos. Y yo le contesto, te dije que me dijeras qué te dijo la doctora, no que ya saliste. Usted se puede imaginar cómo yo estaba. Con esa angustia. Y yo creo que él no me llamaba porque él estaba asimilando lo que ya él sabía. Cuando yo le escribo eso, entonces él me llama. Ya no me textea, me llama y me dice, nuestra hija tiene cáncer otra vez. Wow. Tiene cáncer otra vez. Una vez más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el dolor llega a la vida de uno? Cuando siente esa impotencia, que o sea, no... Esa impotencia, eso que... ¿Qué hago? Y no hay nada que hacer. Eso que humanamente uno no lo puede cambiar. No lo puede cambiar por más que uno quiera. No
no encuentra, uno piensa en su cabeza, ¿qué hago? Y llega al mismo lado donde no. Porque es una realidad lo que Exacto. está pasando. Y uno, aunque no lo quiere, pienso que usted cerraba sus ojos y tal vez pensaba que solo esté tal vez soñando, ¿no? Exacto, exacto. Uno piensa, esto lo soñé, ¿qué horas voy a despertar? Y por más que se ve, no despierta, es su realidad. Con eso hay que cargar. Y ahí empezó la lucha de nuevo. Nuevamente. Empezaron unas quimioterapias tan horribles, que yo había escuchado eso, que eso es horrible. Pero vivirlo No es lo mismo escucharlo no es lo mismo. que vivirlo. No es lo mismo. Pero ahí es donde uno busca sacarle lo lindo de todo. Yo por eso digo que muchas veces nosotros nos sentamos a una mesa, comemos y no nos recordamos quién provee, quién da salud, quién da trabajo, quién da la prosperidad, quién nos tiene de pie. Pero cuando uno mira, yo pude contemplar a mi hija, el hecho de que ella podía comer una cucharita de comida, para mí era una victoria, porque ella no podía comer. El hecho de que ella podía tragar un poquito de agua, beberla y que se quede ahí. Ahí usted valoraba ese traguito de agua. Allí es donde uno se da cuenta de cuánto uno es bendecido. Y muchas veces no tomamos el tiempo suficiente para decirle a Dios gracias. Para valorarlo. Y yo creo que yo ahora valoro más todas esas cosas. Claro, por todo lo que pasó, ya, o sea, porque yo digo, la vida cambia en un segundo, ya sea para bien o digámoslo, ya sea para mal. Exacto. Pero la vida cambia. ¿Y qué vamos a hacer si es algo mal? Si no es lo que nosotros esperamos. Porque imagínese la oración suya y la oración de su esposo, la oración prácticamente pues de toda la iglesia, porque había familiares quizás en su país y mucha gente orando, y uno siempre ora por la sanidad. Amén. Como dice usted, ¿y qué tal si es lo otro? Y entonces como padres, usted, su esposo, es como que pienso que quizás en un momento, tal vez llegó el momento que ustedes tal vez se tomaron de las manos y consideraron que si era lo otro o no llegó ese momento, en ese momento tan difícil. ¿Cómo ustedes entonces enfrentaron eso? Con mi esposo, hermana, nunca pensamos eso, porque siempre sabe una confiaron cosa, en que Dios la iba a sanar. A veces ni eso lo quiere uno mencionar. Si usted, lo que usted dijo ahorita, por mi cabeza pasó. Claro. Pero como que hay algo que, al menos yo no hablé eso con mi esposo, ni él conmigo, no sé si para no dar cabida. Para no hacer ese dolor tan grande. Yo sentía que no podía hablar de eso, pero sí. Pero sí lo pensaba. Imagínese una persona que tal vez puede estar pensando esto, vamos a decir, que está pasando en una situación y tal vez está pensando, ¿qué usted le dice? Ese consejo, ya usted lo vivió. ¿Qué usted le diría a esa persona que tal vez está pensando que sí puede, tal vez Dios no lo sana? ¿Y qué usted le diría en su vivencia, vamos a decir, en su consejo? Yo lo que le diría es lo que yo siempre he dicho. Nosotros le pedimos tantas cosas a Dios y recordar siempre la palabra de Dios que dice que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. No dudar, yo nunca he dudado que Dios es capaz de decir la palabra y las cosas se dan. Pero ¿qué tal de que si esa no es la voluntad de Él? Exacto. Entonces yo le decía, Señor, lo que va a pasar, tú ya lo sabes, una vez más. Yo no lo sé, pero yo quiero, aunque con lágrimas aquí en mis ojos, que lo que pase sea tu voluntad. Y si es tu voluntad, puede ser que me vaya a arrastrar de dolor y llorar y gritar y no sé qué más hacer. Pero ese dolor, tú lo vas a quitar con tu presencia en mi corazón.
Y yo le decía al Señor, pero siempre y cuando, Señor, que yo no venga ni siquiera en oración a obligarte a hacer algo, Claro. sino que sea tu voluntad. Yo quiero que este sufrimiento se termine. Había momentos donde yo ya no podía ver a mi hija ya sufrir tanto. Ella, le digo que después de que le ponían esas quimioterapias, vomitaba cada hora, cada 2 horas, ya no comía, había que llevarle de la mano al baño y la última quimioterapia, 17 días llevó para que ella saliera del hospital, pero aún en la casa, ella no venía bien. Ella en el hospital, ella estaba mal, venía a la casa, su estado no cambiaba. Era lo mismo. Eran vómitos, eran falta de apetito, dolor de cabeza. Yo miraba a mi niña ir al baño, tambalearse, le ayudaba con el suero que ya de último estaba conectada las 24 horas con suero. Nos enseñaron cómo poner las bolsas de suero. Su presión arterial no la podían controlar y una situación bien difícil. Bien difícil. Que el que no se aferra a Dios Desmaya en cualquier momento. entonces viene lo que dicen, estoy en depresión, Claro. porque el enemigo quiere tomar ventaja De tu tristeza, de lo que estás pasando. de las cosas que nos suceden todos los días. Pero qué alegre poder ver que cómo ustedes siempre se mantuvieron con esa fortaleza y esa confianza en el Señor. Y eso es lo lindo y lo hermoso, en que cuando aprendemos a confiar en el Señor, no importa el desierto que se esté pasando, no importa la situación, aunque se esté viendo en el frente de nosotros que la situación no marcha bien, pero como decía usted, estamos confiados que Dios la va a sanar. O sea, ustedes, aunque estuvieran viendo ahí, ustedes estaban viendo la situación que estaba pasando y que era lo que pudiera pasar, esto, lo otro, pero la confianza nunca la perdieron, y eso es lo hermoso en aprender a depender del Señor, porque es allí en esos momentos donde el ser humano aprende de veras a depender del Señor, porque se da cuenta que no está en el alcance de su mano como madre, de su esposo como padre. ¿Cuántas veces ustedes no quisieron tomar el dolor y que su hijo estuviera bien? Y no se podía. No se podía. No se podía porque era en ella que estaba. Y entonces ustedes aprendieron a confiar en el Señor, a aferrarse al Señor. Eso es hermoso, porque entonces podemos ver ahí la mano del Señor en ella y en ustedes. Y ustedes tienen cuatro de familia. Amén. Y entonces, ¿qué edad tienen los otros niños? Vamos a decir, ¿cómo afectó o cómo usted hizo entonces a estar pasando esta situación tan difícil con la niña, pero usted seguía siendo madre de esos otros muchachos? O sea, ¿cómo afectó, vamos a decir, o cómo usted hizo para delegar su tiempo aquí y allá? ¿Cómo usted le hizo? Si tengo a mi hijo de 20 años, 18 años y de 6 añitos. Una diferencia. Gracias a Dios que en mi caso yo no me sentía sola porque ahí estaba mi esposo conmigo. Entonces yo me acuerdo que fueron 5 o 6 meses que yo estuve más con mi hija que con mis hijos. Y hablamos con mi esposo y llegamos a un acuerdo donde él se iba a ocupar más de la casa con los muchachos y yo me iba a ocupar de estar con mi hija, y eso a mí me dio tranquilidad. Por supuesto que hubo noches donde yo extrañaba a mis hijos, yo quería estar con ellos, el chiquito, una extraña su hogar, porque Exacto. no le estoy hablando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, le estoy hablando 5, 6 meses. Wow, Donde yo pasaba una semana, 2 semanas en el hospital, después en casa, pero
como si no estaba en casa, porque mi hija en su cuarto y yo sentada a la par de ella. Y no era por otra cosa más que, como le digo, ella no se sentía bien. Traté la manera de que mis hijos estuvieran, no se dieran cuenta de tanto de nuestro sufrimiento, de lo que estábamos pasando, y aproveché lo que estábamos pasando. Me acuerdo muchas veces que llegué a mi casa de poderles explicar a ellos. Me acuerdo una vez llegué y estaba mi varón así y le dije, lo que estamos pasando, Dios lo sabe. ¿En qué momento esto va a pasar otra vez? Dios lo sabe. Yo lo único que quiero es confiar en Él. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que le pido a ustedes. Confiemos en Dios. Me acuerdo después me acuerdo una vez que llegué al cuarto de mi otro hijo, después de salir una noche venirme a dormir a la casa, y yo llegué y lo abracé y él me abrazó y yo me solté a llorar. Wow. Yo lloré. Y mi hijo me dice, mamá, pero recuérdate que dicen que lo que Dios permite es con un propósito. Wow, esa palabra. Cuando él me dijo eso, yo como que hice así, es verdad, esto es palabra de Dios. Me sequé las lágrimas, abracé a mis hijos esa noche, les aproveché para decirle, en el mundo vamos a experimentar muchos dolores. Yo ahorita estoy contando eso, yo no sé qué me viene el día de mañana. Exacto. No sabemos qué nos viene. Pero sí sé quién me ha guardado todo este tiempo y sé quién me va a seguir guardando. Amén. Sé quién me va a seguir guardando. Amén. Y esa es la fe que Dios pide de sus hijos. Esa fe que dice que realmente la gente, si no le dan el lugar a Dios en su corazón, jamás lo van a poder experimentar. Uno a veces se maravilla, yo contemplo las bendiciones que Dios nos da. No sé, a usted le pasa, una predicación, viene un hermano, habla y uno siente esa palabra preciosa que le redarguye, que le llena de fuerza, que le da, y uno siente esa fortaleza. Somos parte de un grupo donde sentimos eso y yo le digo al Señor, gracias. ¿Por qué? Porque puede haber un grupo aquí grande y no crea que todos sienten lo mismo. Claro. Y la pregunta es, ¿en qué ¿por qué? Estamos? ¿Por qué? ¿Falla Dios? No, Dios no falla, somos nosotros los que fallamos. Es el corazón. El corazón de una persona puede salir completamente transformado y el corazón de otras personas completamente indiferente a lo que está sucediendo, porque no todos están con la misma disponibilidad. Exacto. De su corazón. Por eso dicen, cuando uno viene a la casa del Señor, siempre es bueno pedirle que Dios le dé un corazón sensible. Exacto. A su palabra, porque es cierto lo que dice usted, pueden haber 2, 3, 4 personas, pero no a todos les está siendo ministrada la palabra de la misma manera. Amén. Qué bueno, es maravilloso escuchar todo eso. ¿Y cómo ve el comportamiento? Usted va pasando el tiempo y el comportamiento de los muchachos. Sabemos que ahora el jovencito también reconcilió y nuevamente está en los caminos del Señor. Cuéntenos un poco. Se me olvidó un pedacito, hermana. Dígale. El momento más precioso nuevamente, cuando a mi hija le vuelven a hacer exámenes de vuelta y me dicen, tal día te vamos a llamar para dar los resultados. Yo me acuerdo que fue un jueves
Ya eran las 6 y yo miraba, la doctora no llamó. 6:30 recibo la llamada y me dice, Etelvina, good news. Cuando esa señora me dijo eso, Su corazón palpitó más fuerte. palpitó fuerte, pero ahora ya no fue de dolor ni de miedo, sino de decir gracias, Señor. Gracias, porque una vez más recibo esa noticia tan linda donde dice los exámenes salieron en blanco. Ya no hay evidencia de cáncer. Gloria a Dios. Yo estaba en un supermercado y yo me puse a llorar y por un ratito dije, la gente van a creer que estoy loca o que estoy llorando porque me está pasando algo. Y sí me estaba pasando algo. Algo hermoso, que nadie podía entender, solo usted. Salí de ese lugar como si yo venía volando y lo primero que hice después de asimilar la noticia, darle gracias a Dios, fue llamar a mi esposo y le conté. Y él me dice lo mismo, gracias a Dios. Yo pude notar que estaba llorando también de alegría, de gozo, hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Wow. Y así fue. Seguimos, hermana. Por eso le digo, ¿habrá otro dolor más grande que eso? Pienso que no, porque yo pienso que una madre, ¿qué es lo que más le puede doler a uno? Si es sus hijos, y usted a través de la vida de la niña, usted pudo experimentar tanto dolor, tanta angustia, pero a la vez tanta paz, tanta tranquilidad, vamos a decirlo así. Ustedes pudieron ver la mano de Dios venir obrando en cada temporada, en cada época, porque la niña ahora ¿cuántos años tiene? 23. 23 años, imagínense, o sea, desde el momento que nace han pasado 23 años. Ustedes han pasado, ¿por cuánto ustedes no han pasado como padres en estos 23 años? Y lo maravilloso es que siempre han visto la gloria del Señor. Amén. Que el Señor nunca les ha fallado, No. que Él siempre ha estado ahí. Y ustedes se han ido fortaleciendo y han ido, pienso yo, que cada día subiendo un escalón más. Amén. Porque pienso que con la confianza que usted comenzó en el principio en Dios, no es la confianza, la Etelvina de hace 20 años atrás, no es la Etelvina de hoy en día. Que usted con toda confianza puede decirle a una persona, confía en Dios. Usted puede ver a alguien que está tal vez pasando una situación y usted con toda seguridad, usted le va a decir, confía en Dios que Él no falla, porque usted lo ha vivido. Y viví algo tan precioso, hermana, como le digo, una noche mientras cuidaba a mi hija, me hinqué en una silla que tenía ahí y estaba yo llorando y orando por mi situación. Le oraba al Señor. De repente hice una pausa y algo vino a mi cabeza y como que sentí que Dios me decía, no lo escuché, lo sentí. De la misma manera que oras por tu hija, por su sanidad física, de la misma manera tienes que orar por tus hijos, por su vida espiritual. Wow. Tienes que gemir. Algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Ahí empecé, aunque siempre yo encomendaba a mis hijos en las manos de Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde yo siempre digo, la humanidad está viviendo bajo el pecado. Oh, sí, eso. Ya no hay conciencia de lo que se está haciendo y si nos vamos a dormir como padres, el enemigo va a tomar ventaja. Exacto. Yo siempre he encomendado a mis hijos en las manos de Dios, pero esos momentos cuando uno siente de parte de Dios, y yo lloré y a partir de eso yo pido más a Dios por mis hijos, por su vida espiritual de ellos. Porque pienso que como madre usted siempre oraba por los 4, pero quizás usted como por la enfermedad de la niña se enfocaba quizás a la sanidad de la niña. Exacto. Entonces Dios como que ahí le hizo un paro y le dijo, no, también de la misma manera. La vida espiritual
es tan importante como la sanidad física de la niña. Exacto. Y ahí fue donde cambié mi manera de orar y enfocarme más que como dicen, la vida espiritual de los hijos de uno. Si yo estoy bien, pero yo sé por qué yo estoy bien, yo quiero que mis hijos puedan La bendición. tener la misma bendición mía. Y eso no lo vamos a alcanzar en ningún otro lado. Y en eso es lo que nosotros como los padres tenemos que trabajar. Y resulta ser que no pasó mucho tiempo. Un domingo yo estaba en mi casa cuando recibo una llamada y mi esposo me dice, nuestro hijo se convirtió, porque él no reconcilió. Se convirtió. Podemos decir de que él nació en la iglesia 20 años. Claro, él fue instruido, pero él no había tenido no, ese encuentro personal él con no, el Señor. No. Cuando él me dijo eso, hermana, yo recuerdo que yo agarré el teléfono y le dije, yo quería ver eso. Porque eso para mí es algo precioso. Yo quería ver cuando él pasaba, cuando hacían el llamado, no pude. Porque estaba con mi hija cuidándola. Pero yo dije, ¿qué más da? Y yo me pongo a llorar y le digo a Dios, ¿verdad que también de alegría se llora? ¿Verdad que sí? Le dije, gracias. Wow. Gracias. Ahora solamente te pido que lo mantengas firme. Amén. Que lo mantengas firme, Señor. Porque yo siempre digo, mis hijos, Dios me los dio. Y mis hijos van a ser de bendición. Y yo reclamo esa promesa. Amén. La palabra del Señor dice, herencia de Jehová son los hijos. Exacto. Entonces, yo pienso que como madres, nosotros como padres debemos, Señor, si sus hijos son herencia tuya, o sea, tú no nos vas a dar una herencia, al menos yo lo aplico de esta manera, Señor, tú no me vas a dar una herencia que no es buena. Mi herencia es buena. Entonces, como padres, dice, nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos día con día. Exacto. A bendecirlos, en el nombre del Señor, a bendecirlos. Y bendecirlos en todo momento, porque dependiendo de la oración, dice que no hay oración más grande y más poderosa que la de una madre. Yo creo en eso. Yo creo en eso, hermana. Y la palabra de Dios se cumple. Amén. Y yo digo, cosas grandes Dios tiene para nosotros. Ya las estamos viviendo. Amén. Ya las estamos viviendo porque yo digo, mientras estamos aquí, tenemos problemas. Vamos a tener pruebas, pero no vamos a sufrir de la manera que sufre una persona. Claro. Sin temor a Dios, sin conocer a Dios. Y nosotros somos dichosos. Amén. Somos dichosos porque entre miles y millones, ¿quién éramos nosotros para que Dios nos escogiera? Para que Él tuviera de nosotros misericordia. Amén. Y aún más, no estamos persiguiendo. Dice que las bendiciones las tenemos aquí también. Amén. Pero imaginarse uno lo que nos espera. La eternidad, o sea, no tiene comparación. Vale la pena sufrir. Vale. Si hay que sufrir, pero no hay que renegar de Dios. Amén, amén. Como mucha gente que sufren y reniegan de Dios y dicen, ¿y dónde estás tú? Si hay un Dios, ¿por qué esto pasa? Si hay un Dios, y empiezan a cuestionar a Dios. Pero cuando la confianza no está totalmente en el Señor, pero ya hay una diferencia cuando una persona ya confía directamente en el Señor y a pesar de la prueba y el dolor, en el caso de ustedes siempre estaban confiando en el Señor y agarrados de la mano del Señor. Y aunque, como decía usted, en el fondo pensando qué puede pasar, pero la confianza está, Señor, tú lo puedes hacer. Y en la Biblia, a través de los libros de la Biblia, podemos ver muchos ejemplos de milagros que sucedieron. Cuando dice Jesús iba pasando, podemos ver tal vez el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Ella escuchó que Jesús iba y ella corrió a buscarlo. Nosotros ahora no corremos porque escuchamos que Jesús está pasando, sino que corremos a Él porque sabemos que Él está ahí. Y esto es algo que puede, para los que nos ven,
saber que es algo real, que sucedió, que Dios está vivo y que así como Él lo hizo en su vida, en su familia, en la vida de su hija, en la vida de ustedes como familia, porque esta es una victoria para la familia. No es una victoria de Giselle, no es una victoria suya, sino que es una victoria de la familia Ardiano. Amén. Amén, porque es una victoria obtenida. Entonces decirle a todo el que está viendo, Jesús sí existe, Jesús sí es real, sí hay poder en Jesús, sí podemos confiar y Jesús lo ha hecho y lo puede hacer. Si Él lo hizo con usted, ¿por qué no lo va a poder hacer con otra persona? Si solo se dispone su corazón esa persona a confiar y a creer que el Señor lo puede hacer. Ahora, hermanita Elvina, ya casi para ir terminando, denos unas palabras para aquellas personas que tal vez en este momento nos pueden estar viendo y pueden tal vez estar pasando por una situación similar, tal vez una enfermedad en un ser querido, puede ser en un hijo, en una hija, en alguien de la familia, pero que tal vez siente que ya no puede, que está tal vez al borde de decir, o sea, ya me desborono, ya no puedo más. Denos unas palabras para esas personas que nos están viendo en esta hora. Yo solo quiero decir que no hay una varita mágica donde uno puede cambiar esa situación. No lo hay, no lo existe. Porque muchas veces buscamos, como le decía, la solución en otro lado, donde no es muchas veces el lugar correcto, la persona correcta, nuestro entorno, porque estamos rodeados de personas muchas veces te van a dar una palabra de consuelo, te van a dar una palabra que te va a quebrar más tu corazón, negativa. Pero la fuerza que sale de uno a través del Espíritu Santo, eso es lo que te va a servir en el momento cuando te viene ese dolor en tu corazón, cuando uno puede decir, porque yo lo dije, no puedo más, yo ya no puedo humanamente más. Ya no puedo más, y yo lloraba, pero como le digo, yo nunca perdí la fe, no la perdí. Yo dije, si lo que me está pasando con Dios, ¿qué será alejado de Él? ¿Qué será sin Él? Entonces, no debemos de dejar que el dolor sea más grande que la confianza en Dios. Eso sí depende de cada quien, el decir, hasta aquí mis fuerzas me dieron. Yo lo dije. Mis fuerzas hasta aquí me dieron, pero yo dije, las fuerzas de Dios es más que esto. No se han acabado, y ahí se agarró del Señor. Es más que esto. Y no, como le digo, no dejar que el enemigo venga a traerle cosas a su cabeza. Cuando susurre hay que reprenderlo. Y lo podemos ver de una manera fácil o lo podemos ver de una manera bien difícil, porque para mí pudo haber sido fácil, para otra persona eso. Yo me acuerdo, yo me llené de la palabra de Dios. Yo cantaba al Señor, yo oraba al Señor, yo escuchaba su palabra. Y me recuerdo una vez estaba en mi casa, iba cruzando, había como que un momento donde estaba sintiendo el peso de lo que me estaba pasando. Y yo dije, no puedo seguir como estoy, no puedo. Cruzando el baño estaba, ahí puse llave a la puerta y en el tapete que tenía, ahí me hinqué. Y mis primeras palabras fueron, yo no rebusqué. Señor, tú sabes cómo me estoy sintiendo en este momento. Siento que mis fuerzas no me dan más.
¿qué vas a hacer conmigo ahorita? ¿Qué vas a hacer conmigo en este dolor que estoy sintiendo? En este dolor que yo sé que no es ajeno a ti, que como hija tuya estoy experimentando. ¿Qué vas a hacer conmigo, papá? Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero hablé con Dios como si Él estaba así frente mío. Y le dije, quítame este dolor, dame las fuerzas. Y eso fue una de tantas veces, porque créame, hermana, nadie te pueden llamar, te pueden visitar. No hay nada que quite eso, que quite eso. Te pueden consolar un ratito, pero si el consuelo no viene de parte de Dios, ese consuelo no te va a durar. Yo sentía que el consuelo que venía de parte de Dios, cuando yo me levantaba, me secaba las lágrimas y ya iba. Y sí, podía sentir esa paz en su corazón. Nuevamente, se me pasó todo. Se fortalecía en esos momentos. Como que me cargaba de nuevo. Ya tenía días para otra vez. Y así qué bonito. pasé. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, en este momento, pues ya para ir cerrando, quisiera si podemos hacer una oración bien cortita, porque tal vez hay alguien que nos está viendo y necesite esta oración. Y pues acá tenemos enfrente una mujer guerrera, una mujer que ha podido ver la gloria del Señor. Amén. Y entonces vamos a hacer una oración, así que oramos, hermana Telvina, para aquella persona que nos puede estar viendo en esta hora. Amante Dios y Padre, que bendito estás en los Señor. cielos. En esta hora, Gracias, Señor, mi Padre Dios, eterno, por agradecemos, este Padre momento Santo que de tú la nos gloria, das, Señor. por este momento El poder haber precioso, compartido Señor, mi tu Dios, palabra, que Señor, podemos tu ver, poder, Señor, mi Dios, que tú sigues siendo el mismo, poder, Padre la de la gloria, misericordia y tu por los fidelidad en la siglos de los familia siglos, Riano, Señor. Padre Y Santo. aquí, Te Señor damos a ti la amado, honra, te damos a lo ti la podemos decir, Señor gloria, amado, aleluya. bendecimos la vida de Gracias, aquellos, Padre de la gloria. Gracias por lo que tú nos Y permites sabemos, vivir. Padre Santo de la gloria, Gracias porque que tú no nos poder, desamparas, es el Señor. mismo, Padre. Nosotros fallamos, pero Sigue, tú Padre jamás, Santo de la gloria. jamás fallas, Solo Padre de la necesitamos gloria. confiar en Porque ti, tú Señor. eres amor, Creer a tu Señor. palabra, Te Señor. pido, Padre de la gloria, Padre aleluya. Santo, te pedimos que bendigas a cada En este vida, momento, Señor, que Padre. tú A veces, bendigas a Señor, cada uno ya uno, sin Señor, fuerzas, Padre de estos Santo de la hermanos que han gloria. tomado de su tiempo para Señor poder Dios, venir, te Señor, pedimos, Padre aleluya, Santo de y la gloria, compartir tus maravillas, tú Señor. fortalezcas Compartir aquella tu vida, palabra Señor, a que través Señor, de mi Dios, nuestro aleluya. testimonio, Padre de la Santo, gloria. testimonio, Señor, Decir que llegue, tú eres Señor, real. vidas, Padre. Decir que tú Edifique, eres Padre. fiel, Padre Fortalezca, eterno, Señor, mi Dios. y que servimos Sea, a Padre un Santo, de Dios provecho, Señor, que mi Dios, vive para por los aquellos que lo siglos de ven, los Señor, siglos, mi para Dios. que reconozcan y recuerden Gracias, que hay un Señor, Cristo que este vivo, testimonio hay un pueda Cristo de tocar poder, vidas aleluya, que tú y sigues que tu vivo. nombre sea Tu glorificado nombre, por Padre sobre Santo todas de la las gloria, cosas, es mi para Dios. siempre, Señor. Gracias Y que a ti por sea todo, la bendito honra, Dios, la aleluya. gloria y la alabanza, porque tú Gracias la te mereces, doy, porque Señor. tú eres bueno, Señor. En el nombre de Glorifícalo, Señor, Jesús, en la bendito vida de sea tu aquellos, nombre, Señor, que ven Señor, aleluya. este testimonio, Padre Santo, Sí, de la Señor. gloria. Bendice, Gracias, Padre Señor. Santo, que A sea, cada Señor, uno, de Padre. edificación para sus vidas, Cada uno Señor. por En nombre, el nombre Señor. de Jesús. Gracias, Padre. Le damos gracias. Muchas Bendito gracias, Dios. hermana Telvina, por este tiempo. Le bendecimos y a usted que tomó de su tiempo para poder ver este testimonio. Le decimos, servimos a un Cristo de poder. Amén, a un Cristo que no está muerto, Él está vivo. Amén. Y estamos ubicados en Riverhead. Si usted está buscando una iglesia, un lugar donde congregarse, nos puede visitar los martes y sábados a las 7:30 p.m. Y los domingos tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana, así que le esperamos y que Dios le bendiga y hasta la próxima. My help comes from you.